Bienvenidos a la historia resumida del libro Patriarcas y Profetas, escrito por Elena G. de White. El capítulo de hoy, el origen del mal. La historia del gran conflicto entre el bien y el mal, desde que comenzó en el cielo hasta el abatimiento final de la rebelión y la erradicación total del pecado, es también una demostración del inmutable amor de Dios. El soberano del universo no estaba solo en su obra de beneficencia. Tuvo un asociado, un colaborador que podía apreciar sus propósitos y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Juan 1:1-2. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre eterno, uno en naturaleza, en carácter y en propósitos. Era el único ser que podía entrar en todos los designios y propósitos de Dios, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Isaías 96, Miqueas 5:2. El Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales, porque en Él fueron creadas todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16. Los ángeles son ministros de Dios, radiantes con la luz que constantemente dimana de la presencia de Él, y quienes, valiéndose de sus rápidas alas, se apresuran a ejecutar la voluntad de Dios. Pero el Hijo, el ungido de Dios, la imagen misma de su sustancia, el resplandor de su gloria y el sostenedor de todas las cosas con la palabra de su poder, tiene la supremacía sobre todos ellos. Un trono de gloria, excelso desde el principio, era el lugar de su santuario. Un cetro de equidad, el cetro de su reino. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Hebreos 1:3, Jeremías 17:12, Hebreos 1:8. Mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. Cumplir los designios de su Creador era el gozo de las huestes celestiales. Se deleitaban en reflejar la gloria de Dios y en manifestar alabanza. Y mientras el amor de Dios fue supremo, el amor de unos por otros fue confiado y desinteresado. No había nota de discordia que echara a perder las armonías celestiales. Pero se produjo un cambio en ese estado de felicidad. Hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. El pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Lucifer, el hijo de la mañana. Isaías 14:12. Era el principal de los querubines cubridores, santo e inmaculado. Estaba en la presencia del gran Creador, y los incesantes rayos de gloria que envolvían a Dios caían sobre él. Así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios,
estuviste. Toda preciosa piedra era tu vestidura. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel 28, 12 al 15. El propósito de Lucifer era disputar la supremacía del Hijo de Dios y poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. Aspiraba a ser igual a Dios. Se preguntaba, ¿por qué se le honrará más que a mí? Lucifer trabajó con misterioso sigilo y por algún tiempo ocultó sus verdaderas intenciones bajo una aparente reverencia a Dios. Comenzó a sembrar dudas acerca de las leyes que estaban dadas, diciendo que éstas servirían para los habitantes de otros mundos, mas no para los ángeles, porque lo tenían a él para guiarles. Hacía que los ángeles expresaran sus sentimientos y luego astutamente usaba esto como argumento para indicar que estos no estaban en armonía con el gobierno de Dios. Sembró un espíritu de descontento en el cielo. Los ángeles ahora no estaban contentos con los designios de Dios. Les desagradaba tener que exaltar a Cristo. Esto les incomodaba y les disgustaba. Los ángeles leales le aconsejaron, pidiéndoles que renunciaran a ese loco propósito y se mostraran fieles al gobierno de Dios, recordándoles que Él los había creado y podía castigar severamente su rebelde osadía. Ningún ángel podía oponerse con éxito a la ley de Dios, tan sagrada como Dios mismo. Muchos estuvieron dispuestos a tomar en cuenta el consejo, pero Satanás les convenció de que era demasiado tarde para dar vuelta atrás. Dios permitió que Satanás siguiese su obra hasta que el espíritu de defecto se volvió en su rebelión activa. Era necesario que sus planes se desarrollasen con toda su plenitud, para que su verdadera naturaleza y tendencia pudieran ser vistas por todos. Lucifer, como querubín ungido, había sido altamente exaltado. Era muy amado por todos los seres celestiales y su influencia sobre ellos era poderosa. El gobierno de Dios incluía no solo los habitantes del cielo, sino también los de todos los mundos que había creado. Y Lucifer llegó a la conclusión de que si pudiera arrastrar a los ángeles celestiales en su rebelión, también podría arrastrar a todos los mundos. Aun cuando Satanás fue arrojado del cielo, la sabiduría infinita no le aniquiló, puesto que solo el servicio por amor puede ser aceptable para Dios. La lealtad de sus criaturas debe basarse en la convicción de su justicia y benevolencia. No por estar los habitantes del cielo y de los mundos preparados para entender la naturaleza o las consecuencias del pecado, no podrían haber discernido la justicia de Dios en la destrucción de Satanás. Si se le hubiese suprimido inmediatamente, algunos habrían servido a Dios por temor más bien que por amor. La influencia del engañador habría sido destruida totalmente, ni se habría extirpado por completo el espíritu de rebelión. El que gobierna en los cielos es quien ve el fin desde el principio, aquel en cuya presencia
los misterios del pasado y del futuro son igualmente manifiestos, y quien, más allá de las angustias, las tinieblas y la ruina provocada por el pecado, contempla la realización de sus propios designios de amor y bendición. Aunque haya nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Salmo 97:2. Y esto lo entenderán algún día todos los habitantes del universo, tanto los leales como los desleales. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Deuteronomio 32:4. Hemos visto en este capítulo cómo se originó el mal y en quién se originó, las consecuencias y su alcance. Te invitamos a seguir esta emocionante y genuina historia a través de este interesante libro y nuestro próximo capítulo, La Creación. No te lo pierdas.